que incluso para quienes saben la historia, creo que van a escuchar muchas cosas que no se imaginan. El relato inicia cuando estos tres hombres llegan a este palacio. El tema es que vieron un fenómeno astronómico y, conociendo la profecía, estos hombres que estaban buscando la verdad, aunque vivían tan lejos, llegaron a Jerusalén. Esta vista que tenemos aquí de Belén, allí, esa es la que tuvieron los Reyes Magos cuando salieron de este palacio y se dirigieron hacia allá, viendo la estrella. Es exactamente desde aquí donde vieron la estrella. ¿Ellos son hermanos, son conocidos? Nosotros a estos tres le llamamos los Reyes Magos porque tomamos sobre todo del Salmo 72. El Salmo 72 que habla del Mesías. Los Reyes Magos aparecen en el pesebre de Jesús, quiere decir que Jesús estaba recién nacido. Vinieron a Jerusalén a presentarse en el palacio de Herodes, es decir, en este mismo lugar donde estamos. Padre, perdón, pero sigo empecinado. ¿Por qué no ángeles? Ángeles en tiempos que estamos hablando bíblicos eran enviados que se veían como personas que traían información, traían mensajes de Dios. Estos magos venían con un séquito y venían con un montón de gente. Ellos, de tan lejos que venían, llegaron a encontrar la luz y la alegría. A que es el momento en que los pueblos paganos del mundo se encuentran con el Dios de Israel y les llena de alegría. En un principio no eran, digamos, un ejemplo a seguir, pero luego vemos cómo en realidad el cristianismo al final los venera como santos. Ah, wow. ¿Tienen nombres? La tradición les ha puesto número y nombre. Ellos hicieron un acto de adoración como si estuvieran delante de un Dios. Usted habla del Dios de Israel. ¿Jesús está reconocido como Dios de Israel para ustedes? Sí, se puede interpretar, pero posiblemente cuando llegaron los magos aquí, ya Jesús tenía 2 años. Es decir, que no fue el día de la Navidad. ¿Y qué hacían Belén? Entiendo. Bueno, qué bueno que entiendes, porque yo no. Es un misterio. Padre, muchas gracias. Feliz Reyes. ¿Cómo se dice? Feliz Epifanía. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Sigo diciendo feliz año nuevo a ustedes y al padre Fernando Morales. Shalom padre, ¿cómo está? Shalom, feliz año. Feliz año. Del canal de YouTube El Evangelio desde Sion. Después de que ven este video, vayan a verlo por si hay alguien que no los conoce. Padre, muchas gracias. Me invitó a que venga a este lugar porque quiere contarme una historia. Estamos donde estamos. Bueno, quise invitarte a este lugar específico para hablarte de una historia muy conocida, pero que quiero saber si tú has oído o conoces algo de ella. Seguro que sí. Es la historia de los Reyes Magos. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Reyes Magos? Sí. ¿Tiene que ver con judaísmo? Sí, no. Tiene que ver con la Biblia. Ok, no. Bueno. Sí, ok. Bueno, pues... No, nada. Bueno, o sea, la otra vez me contó usted en el pesebre que habían 3 personas que vinieron de lejos y estaban ahí en el pesebre, pero... Eso es, ahí al menos te suena más o menos la historia. Pues de ellos te quiero hablar y teníamos 2 opciones, 2 lugares posibles para hacer este video sobre este tema, que va a ser muy interesante, ¿eh? Okay. Porque incluso para quienes saben la historia, creo que van a escuchar muchas cosas que no se imaginan y que no sabían. Pero había 2 lugares posibles. Uno, Belén, porque es a donde llegaron. Exacto, el pesebre, entonces allí es un lugar. Pero no es muy práctico llevarte a ti a Belén en estos momentos, ¿no? Es un poco complicado llegar allí. Entonces, llegar no hay problema. No, llegar no hay llegar. Pero salir de allí problema. para ti sería un problema, ¿no? Yo acabo de estar hace poquito. Pero ¿cuál sería la otra opción? Esta. ¿Por qué? Porque estamos en el castillo de la Torre de David, pero que en realidad es el lugar donde estuvo el palacio de Herodes. Okay. Y sabemos por la historia bíblica que estos personajes, Reyes Magos, vinieron a Jerusalén a presentarse en el palacio de Herodes, es decir, en este mismo lugar donde estamos. Y por eso he querido invitarte. Como me gusta, desde el lugar de los hechos. ¿Me puede contar la historia mientras yo lo filmo? Claro que sí. Vamos a mostrar este hermoso paisaje. O sea que estamos sobre las murallas de Jerusalén, en la parte más alta de Jerusalén antigua. Esta es la parte más alta de la fortaleza.
Detrás suyo se ven las cúpulas que recién sonaban las campanas del Santo Sepulcro. El Santo Qué Sepulcro. hermosa vista. Esas son unas cúpulas y la que también sobresale muchísimo. El Monte del Templo. El Monte del Templo con la cúpula dorada. Ok, Bueno. y del otro lado el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Pero yo aquí Ok. quiero mostrarte otros montes que están más lejos. Ok. No sé si con el sol vamos a lograr captarlos, ve. pero hoy hay un día maravilloso y podemos ver ahí en el horizonte esas montañas que están al fondo, Sí, Moab. que es Moab, es decir, las montañas que están en Jordania, actualmente Jordania, pero que en la Biblia conocemos esas las tierras de Moab. ¿Y por qué te quiero mostrar eso? Porque allí está, entre otros, el Monte Nebo, ¿sí? Pero a un lado del Monte Nebo ocurrió algo muy interesante, un monte que es el monte Peor o Pegor, según las traducciones, no sé cómo se le llame en hebreo, pero es el lugar desde donde un mago, un adivino, un personaje del paganismo, pronunció un oráculo y quedó escrito en la Biblia. Y no solo en la Biblia, es un oráculo que se hizo muy famoso en la antigüedad y que estos reyes magos que te voy a contar hoy conocieron ese oráculo seguramente. Ahora te voy a contar. Wow. Primero, ¡Cuánta intriga, padre! Usted sabe hacer videos, ¿eh? es que es un tema interesante, Sí. muy misterioso, pero muy interesante. Una cosita antes de seguir. La gente a veces escucha Biblia, Tierra Santa, Tierra de Israel. Yo quiero que la gente tenga noción de las distancias. Estamos hablando de la cordillera de Moab, pero estamos apenas a 30 kilómetros del Mar Muerto, 40, o sea, se ve desde aquí. Y desde el monte Nebo, Moisés, que cuando le dicen que vio toda la tierra prometida, es muy factible que la haya visto toda porque Israel es chiquitito. Efectivamente, desde ahí es un mirador perfecto. Sí. Bueno, pues en esos montes se pronunció ese oráculo o esa profecía, ¿no? Que llegó a ser, te digo, muy famosa. Y vamos a ver, primero que quiero contar una cosa. ¿Qué significa los magos? Te dije que reyes magos, pero quitemos la palabra reyes por un momento. ¿Por qué magos? ¿Qué significa? Porque uno cuando oye magos hoy, ¿qué Brujería. piensas? No, hoy magos es otra cosa. Hoy pensamos en el que saca un conejo y una paloma, ¿no? sí. Pues no tiene nada que ver con eso. Pero Adivinos. un adivino, una persona que hace unas ciertas cosas esotéricas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué eran los magos? En la antigüedad, sobre todo en el mundo oriental y en Persia, y en estas culturas paganas, existía esta figura de unos hombres que eran una mezcla entre astrólogos, es decir, estos que interpretan los astros, ¿no? Sí. Hacen horóscopos, adivinaciones, por tanto un poco brujos, pero que también era una mezcla con una especie de filósofos, por eso se le llamaba también los sabios, porque eran estudiosos de las culturas, de las religiones, de las tradiciones de las distintas culturas. Entonces eran hombres muy, muy versados, con muchos conocimientos, muy cultos, y eran consejeros de los reyes, y por tanto hombres muy poderosos. Voilà. Entonces estos hombres, además de ser adivinos y de ser filósofos, eran también un poco científicos. Porque los astros los calculaban, los observaban y los medían en sus movimientos, es decir, sabían muchas matemáticas. Es decir, unos hombres muy interesantes. Fuerzas, sabiduría siempre fue poder. Efectivamente, y estos hombres tenían esta capacidad, este poder, y por eso en muchos casos también podían ser reyes de pequeños territorios que los mismos monarcas les entregaban para que reinaran en algunos lugares. Gente muy influyente. Bueno, estos eran reyes, pero eran sobre todo magos. Nosotros a estos tres le llamamos los reyes magos porque tomamos sobre todo del Salmo 72. El Salmo 72, que habla del Mesías, dice que todos los reyes de Tarsis y de Sheba o de Saba vendrán a traerle al Mesías sus dones y sus regalos, ¿no? Y en Isaías 60 se nos dice también que los reyes vendrán con dromedarios y traerán incienso y oro. Entonces, de allí la tradición cristiana les empezó a llamar los Reyes Magos, ¿no? Y bueno, ahora hablaremos también de cuántos eran o si podemos saberlo. Bueno, eso son muchas cosas. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que mencioné antes de la profecía
de allí, de Moab, ¿no? Y a mí me sirve un poco, acá atrás tenemos la bandera de Israel, porque ¿cuál es el símbolo, el escudo o el emblema del Estado de Israel? La estrella de David. La estrella de David. ¿Y cuál es la estrella de David? Está relacionada con ese oráculo. Porque ¿qué fue lo que dijo Balaam, hijo de Beor? Está hablando de Bilam. De Balaam o Bilam. Bueno, no me lo descubre, padre. Ese también era un mago pagano. Ajá, ok. Que fue contratado para maldecir a Israel. Y terminó bendiciendo. Y terminó bendiciendo y haciendo un oráculo muy interesante. Pero ¿cuál fue ese oráculo y esa bendición? Sobre todo fue que surgirá una estrella de Jacob, Sí. y un cetro de Israel. Sí. Y después habló de la victoria sobre Moab y de que Edom sería conquistado, y empezó a hablar de las victorias de Israel, ¿no? Entonces, de allí, ¿qué significa esa estrella? Esa estrella, muchos la interpretaron durante siglos como la estrella de David, ¿no? Porque está hablando de alguien que va a surgir del cielo, Ajá. que viene como ese astro, pero también es un cetro, es un rey. Está hablando de un rey, esa estrella es un rey. Entonces, de ahí se habla de la estrella de David. Otros piensan que más que David era un hijo de David, y por tanto podría ser Josías. Y en cualquier caso, se dieron muchas interpretaciones a esta estrella, y de hecho hoy, pues el Estado de Israel la usa como emblema. Quizá algunos lo podrán ver como una especie de cumplimiento de esa profecía, ¿no? Okay. De algún modo, ¿no? Bueno, pues en el cristianismo, la interpretación es la que le dieron estos hombres sabios, que observaban las estrellas y que conocían esta profecía y sabían que la estrella que ellos vieron en el cielo, un fenómeno astronómico, hablaremos ahora de eso, la interpretaron como cumplimiento de esa profecía. La estrella surgiría de Jacob, de Israel, el cetro de Israel. Y entonces entendieron y vinieron a Jerusalén porque entendieron que se estaban cumpliendo esa profecía de Balaam o Bilam. ¿Ellos son hermanos? ¿Son conocidos? No, ellos no sabemos si tenían un parentesco entre ellos. Probablemente eran o de varios lugares y se encontraron aquí, o, Eran ángeles. No, eran ¿Cómo no? eran unos magos, como te he dicho antes, paganos, pero que estaban, y lo que ahí lo más importante, que estaban buscando con mucha fuerza, con todas sus ganas, estaban buscando la verdad, estudiando y buscando la verdad en el cielo, en los libros, en todo lo que podían, y Dios se las fue mostrando. Padre, perdón, pero sigo empecinado. ¿Por qué no ángeles? Ángeles en tiempos que estamos hablando bíblicos eran enviados que se veían como personas que traían información, traían mensajes de Dios, traían a Abraham, 3 personas le vinieron a decir de que iba a ser padre a los 100 años. Bueno, ahora sacas... Y Jacob peleó contra una persona, un ángel, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Bueno, no es una lectura muy común esa, Okay. porque entre otras cosas aquí se habla de que eran paganos, por tanto no eran, en un principio no eran, digamos, un ejemplo a seguir, pero luego vemos cómo en realidad el cristianismo al final los venera como santos. Wow. ¿Tienen nombres? La tradición les ha puesto número y nombre. Okay. Número, tradicionalmente se dice 3 reyes magos. ¿Por qué 3? Porque la Biblia dice que trajeron oro, incienso y mirra. Y entonces se asoció 3 regalos, 3 reyes magos. Pero pudieron haber sido 10 o 20, no sabemos. Varios, eso sabemos que es plural, al menos más de 2 o más, que llegaron aquí. ¿Y nombres? Nombres se les suele llamar en Occidente Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cómo? Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos son los 3 nombres que se les dio la tradición a partir de documentos antiguos. Pero además de eso, se les representa en la iconografía como hombres de 3 razas distintas. Un africano, un árabe o persa quizá, y un europeo, para hablar de todos los pueblos del mundo que vienen a encontrar al Dios de Israel, ¿no? Y finalmente también se les representa uno joven, uno adulto y uno anciano, para hablar de todas las edades y todos los pueblos, todas las razas que buscan la verdad y la encuentran en el Dios de Israel.
La última pregunta y después quizás vamos a otro lugar. En el video pasado que hicimos juntos en Navidad y también ahora lo acaba de decir 2 veces, usted habla del Dios de Israel. ¿Jesús está reconocido como Dios de Israel para ustedes? Sí, el Hijo de Dios, y que lo identificamos en nuestra creencia de la Trinidad, Él como el Dios de Israel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. El Padre... El Padre, Dios. El Hijo es Jesús. Hijo Jesús y el Espíritu Santo es la unión entre ambos, el amor que los une a ambos. Esas 3 personas son un solo y único Dios. Eva, entiendo. Bueno, qué bueno que entiendes porque yo no, es un misterio, pero efectivamente es algo difícil de comprender, pero afirmamos un solo Dios en el cual incluimos la persona de Jesús. Entonces, pero aquí vamos a hablar de este tema porque hay una frase que dijo Jesús, que dijo, la salvación viene de los judíos. Y estos hombres creían en eso y por eso vinieron aquí. Ahora hablamos de eso. ¿Dónde? Allá abajo, podemos caminar un poco. Sí, cómo no, qué lindo. Qué hermoso lugar este. Precioso. Qué hermoso lugar. Bueno, amigos, ahí estamos viendo Belén, que también se puede ver con los ojos a simple vista. Estamos apuntando hacia el sur, hacia Belén. Y esta es toda la parte nueva de Jerusalén. Qué hermosa vista. Está compitiendo con el lugar donde usted vive, padre, me parece, esta vista. Esta vista está espectacular. De hecho, esta vista que tenemos aquí de Belén, allí, esa es la que tuvieron los Reyes Magos cuando salieron de este palacio y se dirigieron hacia allá, viendo la estrella. Es exactamente desde aquí donde vieron la estrella. Estando acá uno ve cómo todo puede ser factible, porque no es ir desde Chile hasta Estados Unidos. Acá es todo un par de kilómetros. Bueno, vamos a seguir. Vamos. Con las campanas empezamos, padre. Bien. Bueno, pues te contaba que el relato inicia cuando estos 3 hombres llegan a este palacio, se presentan de sorpresa y vienen a preguntar ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Interesante esto. Porque estos hombres vienen buscando a un hombre, a un rey, lo dicen, vamos a buscar un rey, pero vienen no a venerarlo, no a rendirle homenaje, a adorarlo, es decir, a darle el trato de un dios. Entonces ahí hay una cosa muy rara. Permítame adivinar, de esto se entera Herodes y se arma un lío bárbaro. Imagínate tú, ¿no? Hablan de una estrella, hablan de un rey, y tú sabes que esa profecía, como mencionamos antes, menciona, entre otras cosas, la victoria sobre Edom. Edomita, ¿Quién era Edomita? Él, su punto débil, ¿cuál era? Era el hecho de que él era edomita y estaba reinando sobre los judíos. Pero igual a Herodes le costaba mucho matar a alguien que tenía miedo. Él tenía miedo de que lo suplanten. Le costaba matar, ¿no? A sus propios hijos, ¿no? Claro. Acabó con ellos porque él vivía en paranoia. Sí. Entonces este hombre se entera de esto. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Herodes? Manda convocar una reunión general de los sumos sacerdotes y de los escribas de Israel. Entonces arma una especie de lo que llamamos nosotros los concilios, ¿no? Aquí una reunión religiosa enorme. Aquí. En este lugar, probablemente, en el palacio, porque dice que los convocó, reúne a todos y entonces ahí se entera toda la ciudad de que había pasado algo. Habían llegado estos hombres y probablemente no venían solos. Normalmente los representamos 3 hombres en 3 camellos, pero en realidad podían ser más, pero también cada uno de estos hombres poderosos, estos magos, venían con un séquito y venían con un montón de gente. Ajá. Entonces llegan estas caravanas y no solamente llegan aquí, sino vienen a preguntar esto y se arma aquí un revuelo, una reunión gigante de las máximas autoridades religiosas para hablar acerca de esto. Ha aparecido una estrella que aquí nadie había visto, pero ¿y por qué nadie la había visto aquí la estrella? Porque en Israel no se practicaba la astronomía ni la astrología, mucho menos. Uh-huh. Entonces, estos hombres ven un signo. ¿Qué es lo que vieron? No sabemos, hay muchas teorías, pero algunos piensan que pudo haber sido un fenómeno astronómico
probablemente la conjunción de dos planetas, Júpiter y Saturno. Ajá. Pudo haber habido también Eclipse, no. Pudo haber No. sido un cometa, pero algunos piensan que se ha encontrado en manuscritos chinos que en torno a esos años se observó durante varios días lo que se llama en astronomía ¿Bajamos? una supernova. Una supernova, que es la explosión de una estrella que se ve durante varios días un resplandor muy fuerte. Y se sabe que en esas épocas hubo algo de eso. Ok. Pudo haber sido eso u otras cosas, ¿no? Mi intención no es decir qué fue, porque hay miles de teorías y escritos. Pero el tema es que vieron un fenómeno astronómico y, conociendo la profecía, estos hombres que estaban buscando la verdad, aunque vivían tan lejos, llegaron a Jerusalén. Y no fueron a otra ciudad, vinieron a Jerusalén porque sabían que el dominador del mundo saldría de Israel. Como terminamos la parte anterior, Sí, ¿no? La sí. salvación viene de los judíos. Y lo sabían ellos y lo dijo Jesús también. Entonces, Padre. Sí, dime. Una pregunta. Hay algo que no soy judío y tengo que preguntar. Los Reyes Magos aparecen en el pesebre de Jesús, quiere decir que Jesús estaba recién nacido. Muy buena pregunta, gracias por preguntarlo. No, en serio, no Sí, se ría. muy buena. Ah, ok. Porque me da pie a decir un detalle interesante. Mateo, el Evangelio de Mateo es el único que habla de esto y no habla de pesebre. Lucas habla de un pesebre, pero Mateo habla de que cuando llegaron a Belén, todavía no he llegado a esa parte del relato, pero cuando llegaron a Belén, llegaron y entraron en una casa. En una casa. Ajá. Entonces, ¿por qué me fijo en esto? Porque Herodes aquí interrogó a los magos acerca de hace cuánto tiempo que habían visto esa estrella, y ellos, no nos dice la respuesta directa, pero cuando nos hable de la matanza de los inocentes, la famosa matanza de los niños, dice que mandó matar a todos los que tuvieran 2 años o menos. Quiere decir que obviamente los magos le dijeron que hacía 2 años habían visto esa estrella y habían viajado hasta acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando los reyes, posiblemente, se puede interpretar varias maneras, pero posiblemente cuando llegaron los magos aquí, ya Jesús tenía 2 años. Es decir, Pero que no entonces fue el estaban día en de la Belén. Navidad. ¿Y qué hacían en Belén? Posiblemente la familia, Jesús, José y María, se quedaron a vivir en Belén los primeros años antes de migrar a Egipto. Es una posibilidad, ¿no? Aquí ya sé que me van a llover comentarios, no, que sí, que no, pero es una posibilidad, y de hecho en la antigüedad y en el arte cristiano muchas veces se representa esta escena en una casa con un niño de 2 años. Ah. Otras veces, en cambio, se le representa en el pesebre. No está claro, Ok. no podemos sacar una conclusión definitiva, pero hay indicios de esto. Ok. Por eso te digo que es una muy buena pregunta. Entonces, estos hombres que se reunieron aquí para discutir, llegaron a la conclusión, con el conocimiento de las Escrituras, de que tenía que nacer el rey de los judíos en Belén de Judá. Ok. Entonces le dijeron, citando a Miqueas, ¿no? Dice, le dicen la profecía, y tú, Belén de Judá, que no eres la menor de las ciudades, y le dice, de ti saldrá el que gobernará mi pueblo Israel. Entonces ellos, los sumos sacerdotes y los escribas, les dan la clave bíblica, lo cual es interesante, porque vemos que estos hombres paganos conocen la profecía, llegan a Jerusalén, buscan al Dios de Israel, pero no pueden encontrar la plenitud de la verdad sino con la ayuda de las Escrituras de Israel. Entonces, cuando llegan aquí, conocen las Escrituras, y es la Biblia la que les da la pista. Y entonces de aquí ellos ya van a Belén. De aquí salen y nos dice que volvieron a ver la estrella. ¿Qué quiere decir? Que no es que ellos vinieron viajando 2 años, viendo una estrella 2 años, sino que ellos vieron algo allí Y les apareció aquí de vuelta. y entendieron, llegaron aquí, y aquí es donde volvieron a ver un signo. Y dice que cuando desde aquí tuvieron ese panorama que vimos ahora allá Sí. arriba, ¿no? Vieron Belén y volvieron a ver un resplandor, una estrella. Entonces volvieron a creer y a llenarse. Dice, se llenaron de alegría. Una pregunta. Dime otro personaje de la Biblia que vio estrellas.
Abraham. Abraham. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es muy bello ese pasaje, ¿no? Cuando él, mirando las estrellas, creyó y le fue contado como justicia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es una estrella? Una estrella es un brillo en medio de la oscuridad, ¿no? Sí. Y es un brillo pequeño, Sí. en medio de la oscuridad. Y entonces Abraham, viendo algo tan pequeñito, en medio de tanta oscuridad, creyó. Él vio luz, le bastó un poquito de luz. ¿Bajamos? Si quieres, Sí. no sé qué hay ahí abajo. Vamos a terminar ahí el descubrirlo. video, sí, está, lo escucho. Entonces, él, viendo muy poquita luz, él pudo entender mucho y creyó, le bastó eso para creer. Entonces, es algo parecido a lo que le pasa a estos hombres. Vieron una luz y un poco de luz les bastó para encontrar la verdad o para ir en busca, para creer, ¿no? Entonces, eso es muy bello. Y entonces, bueno, vuelven a ver esa luz que les lleva a Belén y se llenaron de alegría. ¿Por qué habla de esto la Biblia? Porque el Evangelio dice esto, porque está haciendo referencia a que es el momento en que los pueblos paganos del mundo se encuentran con el Dios de Israel y les llena de alegría. El mundo pagano estaba en tinieblas hasta que empezaron a ver la luz del Dios de Israel, que les trajo la luz a todos los pueblos y les llenó de alegría. Ese es el significado. Entonces, llegan y entran en una casa en Belén y dice, muy interesante, si uno ve el texto, dice que encontraron al niño con su madre María. No menciona a José. No sé por qué, no voy a ponerme a hacer teorías, pero ahí dice que encontraron al niño con su madre María, dice así. ¿Y qué hicieron con él? Dice que se postraron y lo adoraron. Entonces es una cosa muy, muy interesante porque ellos hicieron un acto de adoración como si estuvieran delante de un Dios. Ajá. Entonces es todo un tema interesante porque volviendo a lo que mencioné antes, allí en la profecía de Balaam, Sí. se habla de una estrella y se habla de un cetro, ¿no? Entonces un rey, y para el paganismo la estrella podía ser interpretada como un dios. Entonces un rey y un dios, una mezcla de cosas que ellos entendieron, les bastó eso para entender el signo. Entonces, bueno, pues es una historia muy interesante y es lo que ahora pues se festeja, ¿no? El 6 de enero normalmente en el mundo cristiano se festeja los Reyes Magos. ¿Cómo se festeja? Bueno, hay muchas tradiciones, pero hay dos muy concretas. En muchos países, sobre todo hispanos, Sí. se come lo que se llama una rosca de Reyes, un pan dulce, redondo, y en algunos lugares se esconde un muñequito de Jesús dentro. Y entonces es un poco peligroso porque si uno no se da cuenta se lo puede tragar. Pero la idea es como un sorteo a ver a quién le toca, ¿no? Entonces hay una serie de tradiciones ahí. Eso es una tradición. Y la otra es que a los niños también les trae regalos los Reyes Magos, así como le llevaron regalos. Santa Claus. El día de Navidad, en muchos lugares Santa Claus, en otros lugares el niño Dios, el niño Jesús les trae regalos a los niños, pero también los Reyes Magos Les traen regalos. a los niños en muchos lugares, ¿no? Sobre todo en España es muy tradicional, pero también en otros países. ¿En el árbol de Navidad? No, o al lado de su cama, o bueno, según, hay muchas tradiciones. O sea que nosotros vamos a vivir, ¿qué es una fiesta religiosa? Es una fiesta religiosa ¿Que se llama la fiesta de los Reyes Magos? De la Epifanía. ¡Ah, la Epifanía! Nos vimos un día en Casa del Yehud. Claro, porque la Epifanía realmente conjuga al mismo tiempo los Reyes Magos. Epifanía significa manifestación, manifestación de Jesús. Entonces, los Reyes Magos es una manifestación con la estrella. El bautismo de Jesús, otra manifestación en el Jordán. Y las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, donde manifestó su gloria, dice San Juan. Entonces, esos tres misterios juntos conforman la Epifanía. Pero el 6 de enero, principalmente, nos centramos en esa primera manifestación, porque es la manifestación a los pueblos paganos. Es decir, cuando por fin se cumplen esas profecías de que vendrán al Dios de Israel todos los pueblos de la tierra. Ahora me acuerdo cuando vivía en Argentina,
que le decían, me parece, que le decían el Día del Niño y se les compraba regalos a los niños, pero no sé si es la misma historia, pero ¿no? Parecido, no me sé, parece, en no cada sé, lugar ok. le llaman Día Pero del qué Niño a lindo, distintas fechas. Qué lindo, pero... qué lindo, me encantó, me encantó. Si tendríamos que resumir y decir qué nos quiere enseñar el Nuevo Testamento con esta historia de los Reyes Magos. Ser una luz hacia los paganos, a ver, ¿cómo podríamos...? Pues yo pienso que es lo siguiente, y es que el que busca, encuentra. Y que Ay, qué las lindo. personas que en su vida buscan la verdad, y aquí no me quiero poner yo como que yo tengo la verdad y otros no, no, nos invita a ser como esos magos que, aun estando muy lejos, buscaban con tanta fuerza la verdad que al final llegaron a Dios, llegaron a las escrituras de Israel, llegaron al Dios de Israel, encontraron la luz en su vida y se llenaron de alegría. Y entonces, estos magos, interesantemente, son al mismo tiempo filósofos, como dijimos, literatos, son científicos, un poco representan a todas las personas que están buscando la verdad de algún modo, o intentan, incluso a través de medios erróneos como la astrología, pero que están con sinceridad buscando. Dios les sale al encuentro. Increíble. Y en cambio... Y llegan de 3 continentes diferentes, parten 2 años antes y llegan juntos el mismo día. Posiblemente, Hermoso. pero... No importa, posiblemente. Yo digo, la tradición, la historia, viene a enseñarnos siempre antes. No importa si se llamaba Juan o Pedro o si venía un camello. Pero lo lindo es que nos quieren enseñar, por eso pregunto. Y lo que me encanta a mí pensar es lo siguiente, y es que ellos, de tan lejos que venían, llegaron a encontrar la luz y la alegría. Mientras que, en cambio, en la Biblia se muestra que quienes tenían todos los recursos para encontrar, no se movieron. No suele pasar. Comenzando con Herodes, que estaba muy preocupado de su propio poder. Otros estaban muy preocupados de mantener su puesto en el reino y de otras muchas cosas y polémicas, ¿no? Y cuántas veces quienes, y aquí yo me incluyo, quienes nos dedicamos a estudiar la Escritura y nos dedicamos a la Biblia y a la teología y a cosas por el estilo, nos podemos perder en discusiones teóricas y no vivir lo que predicamos, ¿no? Y esa es también una lección que está allí. Pero bueno, eso y más explico en un video en mi canal. Canal que se llama El Evangelio desde Sion, amigos. Y yo quiero decirles algo importante, tanto para este canal que estamos viendo como el del Padre Fernando, que suscribirse a los canales ayuda muchísimo a que podamos crecer y llegar a diferentes lugares en el mundo. A ustedes no les cuesta nada, para nosotros vale oro. Padre, muchas gracias. Feliz Reyes, ¿cómo se dice? Feliz Epifanía. Feliz Epifanía, y que este 2025 tengamos muchísimos videos juntos. Amén. Amén. Y también aprovecho para invitar a que en mi canal encuentren la canción. Escribí un poema sobre la Epifanía, sobre los Reyes Magos, que convertí en música. Opa. Y está preciosa. Opa. Cada semana hago una, pero padre esta canta? está preciosa. No, pero en el futuro me van a escuchar también cantando. Pero en cualquier caso, vayan a escuchar y no se la pierdan de verdad. Luego te paso el link. Vale. Bueno, gracias. Chao, amigos. Y si les gustó el material, obviamente nos regalan un me gusta. Shalom. Qué lindo. Me encantó. Me encantó.